Nuestro Creador, gracias por hablar a nosotros. Gracias por hablar por medio de tu creación, revelando tu poder y tu majestad. Y gracias especialmente por hablar a nosotros por medio de tu santa palabra. Gracias, oh Señor, por revelar a nosotros el camino de salvación, quien es Cristo. Y pedimos, oh Señor, en su nombre, que nuestro tiempo sería edificante en nosotros. Produce en nosotros, oh Señor, más sed por tu palabra, como bebés recién nacidos, quien desean la leche pura de tu palabra. Llénanos, oh Señor, no solamente este mañana, pero diariamente, con un sed por tu palabra, un sed por más conocimiento de ti. Hácenos, oh Señor, no solamente oidores, mas hacedores de tu santa palabra. Para la gloria de Cristo oramos. Amén. Pasa conmigo, por favor, a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Mañana vamos a pasar varios textos. Me recuerda de una de las primeras metas que tenía John Piper cuando él comenzó de ser pastor de una iglesia bautista en Minnesota en los 80s. Y dijo que su deseo por la iglesia, que el sonido que llenaría la iglesia sería el sonido de doblando páginas en su Biblia, que sería una iglesia de la palabra, siempre buscando la Biblia. Y este es nuestro deseo también. Hoy vamos a buscar a varios textos que hablan sobre la Biblia. Recuerda que estamos en una serie sobre las disciplinas espirituales. Y esta idea de las disciplinas espirituales viene de 1 Timoteo capítulo 4 versículo 7, que dice: más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. En otras palabras, que hay ejercicios espirituales que necesitamos hacer con la meta de la piedad. La piedad, recordamos, es la idea de siendo como Cristo. En otras palabras, hay cierta que por gracia de Dios necesitamos hacer, tenemos el privilegio de hacer, poder del Espíritu para ser conforme más y más a Cristo. En el segundo lección, hemos visto que estas disciplinas son disciplinas espirituales, es decir, tenemos responsabilidad humana y también es solamente el Espíritu Santo quien nos da el poder para hacer esas cosas. No podemos hacerlo solamente en nuestro poder. Y esta es especialmente la verdad en nuestro estudio de hoy sobre la primera disciplina que vamos a estudiar, que es cómo utilizar la palabra de Dios para crecer como cristianos. Al fin de cuentas, si solamente podemos tener toda la inteligencia y ser muy disciplinado, pero si el Espíritu no nos ilumina, no podemos comprender y aplicar la palabra de Dios. Entonces, nuestro énfasis de hoy es la palabra. Y recuerda, lea conmigo 1 Timoteo 4, 6, que dice: al señalar esas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido con las palabras de la fe y de la sana doctrina que has seguido. Cuando consideramos nuestra salud físico, hay dos aspectos en particular que son importantes. Necesitamos hacer los ejercicios o necesitamos ser activos con el cuerpo. Y segundo, es la alimentación. Lo que comemos o lo que no comemos va a determinar en gran manera, no totalmente, pero en gran manera nuestra salud. Y también espiritualmente, el primer, y uno podría argumentar, lo más importante de las disciplinas, porque de esta disciplina salen muchas otras, es la palabra de Dios. Es el lugar que tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Y vamos a ver 6 disciplinas rápidamente en cómo Dios utiliza su palabra para
conformarnos más y más a Cristo. Primero es, y tenemos estos nombrados en la lista que tiene, primero es leer, segundo es escuchar, 3 es estudiar, 4, y en parte de todos los 5, 6, es obedecer, 5 es memorizar y 6 es meditar en la palabra. Y por cada uno de esos queremos ver un versículo que toca ese tema, cómo hacerlo y su importancia. Paso conmigo primeramente a Primera de Pedro, capítulo 2. La primera epístola de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia, la palabra de Dios, como leche pura de un mamá. La palabra es dado de nuestro celestial para alimentarnos espiritualmente. Como Deuteronomio 8:3 dice, el hombre no vive solamente por el pan diario, más por cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cómo necesitamos comer diariamente y disfrutamos de comer durante el día, también necesitamos comer y disfrutar de comer de la palabra de Dios. Si estamos siendo honestos, tenemos que confesar que muchas veces no deseamos comer de la palabra de Dios. Siempre, para mí por lo menos, siempre deseo comer de la comida. Y este es una evidencia de cómo necesitamos madurar y cómo necesitamos pedir al Señor por más de este deseo por el sabor dulce, más dulce que la miel, que es la palabra de Dios. Pero si lo deseamos o no, debemos hacerlo, porque lo necesitamos. Si no estamos comiendo diariamente de la palabra, leyéndolo diariamente, no vamos a crecer. Compara como un bebé quien bebe de su mamá. Y me recuerda de una ilustración, una historia triste, que creo que he compartido antes, pero es poderoso. Es la historia de una mamá quien fue muy pobre, quien tristemente no podía producir la leche por su bebé, ni tampoco tenía el dinero para pagar por la fórmula, porque es muy caro. Entonces ella se fue a los restaurantes y robó la crema artificial por el café y lo mezcló con agua. Y eso es lo que ella dio a su bebé. Y parecía como leche, pero no tenía la misma alimentación. Y en poco tiempo este bebé, había un problema. El bebé no estaba creciendo. Y más que eso, su bebé fue enferma porque no tenía la alimentación para poder luchar contra la enfermedad. Tristemente, hay muchos cristianos en esta situación que tal vez no están comiendo en ninguna forma de la leche pura de la palabra, o piensan que están satisfaciendo sus necesidades espirituales con cosas artificiales, con un versículo por Facebook que lo leen y dicen, ok, sí, yo he dicho eso. O que están, por ejemplo, leyendo las devociones que estoy enviando por los salmos, pero sí, lean esas, pero no lean el texto, el poder en la palabra. Queremos las cosas artificiales si primeramente no estamos entrando en la leche pura, o como Hebreos lo compara, como la carne de la palabra. Necesitamos comida real de la palabra diariamente para crecer. Y tenemos un privilegio en esos días que otras generaciones no tenían. Eran por
unos pocos que tenían sus propias Biblias o partes de la Biblia que podían leer. Somos tan privilegiados tener la Biblia en su totalidad y varias copias en nuestra casa y en nuestros móviles, pero ¿cuántas veces lo abrimos cada día? Debe ser parte de nuestra disciplina espiritual tener tiempos dedicados y un plan para leer por lo menos un capítulo cada día. Crecer leyendo la palabra. Segundo, paso conmigo a Romanos 10. Romanos 10. En Romanos 10, versículo 17, vemos nuestra segunda disciplina relacionada al primero, que es la importancia de escuchar de la palabra. Hemos visto leer la palabra y ahora escuchar la palabra. Romanos 10, 17 dice, así que la fe viene del y el oír por la palabra de Cristo. El fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. ¿Cómo puede un incrédulo, alguien que no cree el evangelio, ser salvo? Ellos tienen que escuchar la palabra de Cristo. Uno puede vivir en una isla sin nadie más que esta persona y ver el puesto del sol, ver tan grande es el mar y saber hay un Dios. Y este Dios es majestuoso. Por la conciencia en sí, pueden saber hay algo equivocado. Hay en mí algo en error, contos. Pero lo que los árboles, la playa, las montañas, las estrellas no proclaman es el evangelio. Ellos no describen cómo este Dios ama a pecadores y envió su Hijo para morir por nosotros en la cruz y ser resucitado el tercer día. Y que todos que creen en Él no se pierdan, más tengan vida eterna. Este plan de salvación requiere alguien para proclamar, decir la palabra. Y es esta palabra escuchado que produce fe. Y esta fe salva. ¿Qué dice el versículo otra vez? El fe viene por oír y oír por la palabra de Cristo. Este da la importancia de compartiendo el evangelio con otras personas, pero también este nos enseña cómo es que podemos crecer en fe. Este crisis, los últimos meses en el mundo, ha producido una crisis de fe para muchos y ha revelado tan débiles nuestra fe. ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos levantar los pesos de la fe? Es ¿de dónde viene el fe? El fe viene por oír y oír la palabra de Cristo. Si queremos crecer en la fe, en nuestra confianza que Dios está en control, en nuestra seguridad que Él nos ama. Si queremos saber por seguro que Él es nuestra roca y Él estará allí por nosotros mañana, el día de mañana, tenemos que abrir nuestras Biblias. Tenemos que escuchar la palabra y lo penetra y crece nuestra fe. La manera más importante de escuchar la palabra es leerlo en voz alta. Si uno quiere escuchar el voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Dios está hablando. O tener a alguien más a leer a nosotros. Y he nombrado al nuestro lista los apps para el móvil gratis que puede escuchar a la Biblia cuando estamos manejando, trabajando la palabra de Dios. También parte de esta disciplina de escuchar la palabra es escuchar la sana doctrina enseñado por maestros bíblicos. Hay
muchos recursos en el Internet que son buenos. También hay varios que son malos y tenemos que tener cuidado. Pero uno de los recursos que me ha ayudado en gran manera son cosas como nombro aquí, Sermon Audio, o los recursos de varios pastores como John Piper, R.C. Sproul, John MacArthur, Sugel Michelin. Esos hermanos me han ayudado increíblemente para crecer. Y quiero animarles. Somos una iglesia pequeña y no tenemos como otras iglesias más grandes 4, 5 estudios durante la semana de que puede escoger y elegir, quiero ser parte de ese estudio o ese estudio. Tenemos 1 o 2 cada semana, los domingos y durante la semana. Y para crecer entonces, lo que necesitamos es ser autodisciplinado en usar los recursos que Dios nos ha dado para escuchar a buenos maestros durante la semana y crecer. Si tiene una pregunta sobre un tema, o sea, un libro de la Biblia que dice, pues, no entiendo, ¿qué enseña Eclesiastes? ¿Por qué está en la Biblia? Hay buenos maestros que han enseñado eso. Escucha a su enseñanza y crezca en la Biblia. No depende solamente en sus maestros, pero busca buenos maestros. Y si tiene preguntas, si quiere recursos por un área, un tema, un libro de la Biblia, pídame y puedo ayudarte también en buscar esas cosas. Pero recomiendo grandemente para crecer. 3, estudiar. Pasa conmigo a Hechos 17. Hechos 17, versículos 10 y 11. Lord, did you get them both? Hechos 17, versículos 10 y 11. Dice, enseguida los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales al llegar fueron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. El contexto que vemos en versículo 10 es que Pablo y Silas fueron a la sinagoga en una ciudad berea. Y ahí ellos estaban hablando con judíos que todavía no eran creyentes en Cristo. Estaban escuchando por primera vez el evangelio de Cristo. Este fue algo nuevo por ellos. Solamente tenían a ese punto Génesis a Malaquías, el Antiguo Testamento. Estaban escuchando las buenas noticias de Jesús y nota lo que hicieron. No lo recibieron inmediatamente sin preguntar. Más, versículo 11 dice, recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si esas cosas eran así. Ellos pusieron un filtro y el filtro era la palabra de Dios. Y ellos escudriñaron las escrituras diariamente para verificar que lo que estaban escuchando fue la verdad o no. Y qué dice, qué es la evaluación de Dios de este grupo. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque lo recibieron con su filtro. Escudriñaron las escrituras. Hermanos, una de las cosas que ha sido muy evidente en el mundo en esos tiempos, por mucho tiempo, pero especialmente en los últimos meses, es que no hay una fundación de verdad. Un día el gobierno dice eso, el otro día dice eso, y tantos argumentos. Y en la división que existe ahora entre las razas, y un grupo dice eso, otro dice eso, y quién puede saber cuáles son las noticias verdades o falsos, todo, quién sabe. Sabemos qué es la verdad.
Jesús dice en Juan 17:17, santifícales en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es eterna. Aunque los flores se pasan, pero la palabra de Dios permanece fiel y para siempre. ¿Cómo podemos manejar en esos tiempos oscuros? Con la luz, la lámpara de la palabra de Dios guiando nuestro camino. Es la palabra de Dios. ¿Y cómo sabemos si lo que estamos escuchando es la verdad o no? Pues tal vez no en todas las noticias o sobre la pandemia, pero por el futuro. Sabemos según la palabra de Dios. Y por eso quiero dar una advertencia a mi ánimo en el parte sobre escuchar a otros maestros. En cualquier maestro, siempre, incluso yo, no lo creo porque yo digo, o porque John MacArthur lo dice, o Suger Michelin, o cualquier otro pastor, porque somos humanos y fallamos. La única verdad es la palabra de Dios. Y queremos verificar y sentarnos bajo la autoridad de esta palabra. Y crecer estudiándolo para que podamos evaluar sabiduría lo que estamos escuchando. Estamos en nuestra semana los miércoles estudiando cómo estudiar la palabra. Y por eso no voy a pasar más tiempo en esos pasos, pero este es a donde lo pondría esta idea de el método inductivo de observar, interpretar y aplicar. Es un poco duro, pero vale la pena. Es como un minero sacando el oro rico de la palabra de Dios. Y uno de los recursos que puede ayudarnos en este es una Biblia de estudio, como hemos regalado. Hace trabajo por nosotros con sus notas y este puede ayudarnos en esta disciplina espiritual de estudiar la palabra. 4, obedecer. Paso conmigo, por favor, a Santiago 1. Santiago 1, 21. Hemos visto la importancia de leer, estudiar y escuchar la palabra. Pero Santiago 1 nos da la advertencia, no solamente queremos escuchar, sino también hacemos lo que estudiamos. Santiago 1, 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, todo resto de inmundicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Uno ha dicho, la Biblia nos mantendrá alejados del pecado, o el pecado nos mantendrá alejados de la Biblia. Podemos comenzar nuestra vida cristiana con las mejores ganas de leer la palabra, pero cuando hay algo que parece más hermosa que Cristo, cuando hay un área de pecado en nuestra vida, es triste, rápidamente perdemos el sabor por la Biblia, porque cuando lo leemos, trae convicción o no da el mismo gozo inmediato que nuestro pecado nos trae. Y por eso nos alejamos de la Biblia. Pero versículo 21 otra vez dice, desechando toda inmundicia y todo el resto de malicia. Si no tenemos ganas de leer la palabra, tal vez es porque hay pecado en nuestra vida de que no estamos arrepentidos y debemos arrepentirnos, desechar ese pecado. Y Dios regresará el deseo para leer. Y nota el segundo parte, desechando la inmundicia y recibid con toda humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Hemos leído Isaías 66, versículo 2. ¿A quién mirará Dios? A los que tiemblan ante su palabra. Venimos a la Biblia humildes, dependientes,
deseados de recibir la palabra implantada. Semana pasada estamos tratando de trabajar en la yarda que en ciertas áreas no tenía nada de césped y era muy duro. Y primero tenemos que preparar la tierra y poner el agua para que sería listo para el otro, para crecer. Cristo compara el corazón con la tierra, que puede tener las piedras o que tiene las espinas. Y queremos un corazón que es tierra fértil por la palabra, para recibirlo y producir su fruto. ¿Qué tipo de corazón es eso? El versículo 21 dice, recibí con humildad la palabra implantada. Necesitamos un corazón humilde que quiere escuchar de Dios y obedecer lo que Dios dice. Y es como termina esta sección, versículos 22 a 25. Ser hacedores de la palabra, no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí Santiago compara la palabra de Dios como un espejo. Y dice que cuando miramos ese espejo, vamos a ver en verdad quiénes somos. Tristemente, muchos de nosotros usan la Biblia como una ventana para ver nuestros vecinos y decir, pues, aquí es el problema, nota cómo están viviendo. No, es un espejo. Debe ser utilizado para ver con más claridad cómo necesitamos cambiar. Para ser hacedores, tenemos que venir humildemente a la palabra, queriendo ser cambiados por esta palabra, queriendo vivir diferentemente en la luz de esta palabra. Cuando leemos la palabra, hay dos preguntas primarias que debemos tener. El primero es, ¿qué enseña este pasaje de quién es Dios? El personaje central de la Biblia es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz y la revelación de la justicia y misericordia de Dios, el poder y su humildad, su divinidad y su humanidad. Vemos tan hermosa es Cristo. Tan maravilloso es nuestro Dios Trino revelado en la Biblia y debemos leerlo no para exaltar el rey David, no para exaltar a Abraham. Lo leemos para exaltar y alabar a Dios por lo que Él ha hecho y lo que Dios está haciendo. Lo leemos para ver quién es Dios revelado en este pasaje. Y en la luz de quién es Dios, temblamos ante su palabra. Temblamos ante su trono y vemos con más claridad como en un espejo. Ese es como necesito por la gracia de Dios cambiar para ser un mejor siervo de este Dios, para ser más agradecido a este Dios, para reflejar yo como un espejo de este Dios. Cámbiame, oh Señor. Leyendo la palabra debe llevarnos rápidamente a arrepentimiento y petición que Dios nos cambie. Obedecemos por su gracia. Número 5, memorización. ¿Alguien tiene el versículo de hoy memorizado? Salmo 119, hermana Laura. Excelente. ¿Alguien más quiere compartirlo? Excelente. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, Salmo 119, versículo 11. Primer parte, que hemos guardado o hemos atesorado tu palabra. Piensa de las cosas que atesoramos, como nuestro dinero,
como nuestros móviles, siempre no son muy lejos de nosotros. No queremos perderlo, no queremos que alguien lo roba, queremos tener listos. ¿Qué es más precioso que la palabra de Dios? Queremos tenerlo siempre cerca a nosotros. Y no solamente en nuestros móviles, queremos tenerlo en nuestros corazones. Queremos siempre tenerlo atesorado en nosotros. ¿Y por qué? Dice ese versículo. He atesorado tu palabra para que no peco en contra de ti. La palabra de Dios es una espada que nos arma por la lucha espiritual en la que estamos. Recuerda cómo respondió Jesús en Mateo 4. Cuando Jesús fue tentado por el enemigo 3 veces, ¿cómo luchó? Él no tenía su Biblia imprimida ahí. Él tenía la Biblia en su corazón. Y respondió 3 veces luchando contra Satanás con el libro de Deuteronomio. Y también nosotros necesitamos ser armados con la palabra de Dios para luchar en contra de la tentación. Ayer uno de mis hijos estaba teniendo un problema con la avaricia. Y antes de hacer la disciplina, nos sentamos juntos con la Biblia. Y leemos juntos Colosenses 3:5, que dice, por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la avaricia, que es idolatría. La avaricia, que es idolatría. Y mi pregunta fue, ¿cómo es que la avaricia es una forma de idolatría? ¿Qué es la idolatría? Él respondió, pues es amando algo más que Dios. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es avaricia una forma de idolatría? Oh, y en ese momento podía ver su corazón abierto, roto delante del Señor. Oh, sí, estoy amando esa cosa más que Dios. Padre, ese versículo totalmente me ha cambiado, totalmente ha cambiado mi perspectiva. Y arrepintió y después dijo, Padre, ¿cómo puedo no seguir en eso? ¿Cómo? Yo sé que no debo hacerlo, pero en el momento, mi enojo, mi avaricia, yo lo creo. ¿Cómo puedo? Pues con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Memoriza ese versículo. La palabra es poderosa para salvar. La palabra es poderosa para como Jesús oró en Santiago 17:17. Santifícales en la verdad. ¿Cómo podemos ser separados a Cristo? Armados con la espada contra el enemigo. Conocer bien nuestras áreas de tentación y armarnos con la palabra, con un versículo listo para decir no a Satanás. Y no solamente decirle no, pero la palabra dice eso. La palabra promete eso y por eso no voy a pecar. Armarnos, memorizando la palabra, atesorándolo para no pecar en contra de Dios. Y finalmente la meditación. Pasa conmigo, por favor, a Salmo 1. Este tiempo que hemos pasado, que estamos pasando juntos como iglesia en los Salmos, por lo menos para mí, ha cambiado grandemente mi vida de oración. Y en la semana que sigue, si Dios permite, vamos a hablar más sobre la oración. Pero los salmos son escritos para ser cantados con la congregación de Dios y son escritos para meditar en esas palabras inspiradas. Y el Salmo 1, como introducción a todos los salmos, Salmo 1, 1 y 2 dicen eso. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, no se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. El salmista está haciendo contraste entre los mundos, quienes se burlan de las cosas de Dios. Por otro lado, los que son bienaventurados de Dios, versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su deleite. Nota ese otra vez.
como un bebé recién nacido, quien desea la leche pura de la palabra. Aquí está otra vez. Deleite en la ley de Jehová, deleite en la palabra de Dios. Y en su ley medita de día y noche. La palabra meditar en hebreo es la palabra agá. Y puede escuchar con la palabra. No es una palabra que puede decir rápidamente, haga. No es haga. Hay una cierta tranquilidad, un cierto respirando y permitiendo la palabra de penetrar. Y esa es la idea de la meditación cristiana. La meditación cristiana es diferente que la meditación de las religiones falsos orientales que quieren cerrar el cerebro y no pensar de nada. Esa no es la meditación bíblica. La meditación bíblica o cristiana es llenando nuestra mente con la verdad de Dios para que penetra. Y es como un río de agua que nos sacia y produce fruto. Versículo 3. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Su hoja no se marchita, en todo lo que hace prospera. Cuando escuchamos la palabra por audio o cuando estamos leyendo la Biblia, solamente leyéndolo, podemos cubrir un capítulo, 2 capítulos, 3 capítulos, más o menos rápidamente. Pero cuando meditamos, es un versículo, palabra por palabra, entrando, penetrando y haciéndolo con oración, pidiendo que Dios permite que cada palabra nos penetre y nos cambie. Una ilustración de cómo hacer eso. Esta semana estamos estudiando Salmo 46, versículo 10, donde Dios dice, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Uno puede leer eso y decir, ok, yo entiendo, está quieto, y saber que Dios es Dios, ok, y movemos con nuestra vida. Pero para meditar en esa palabra, hay un tesoro riquísimo. Palabra por palabra, considerarlo individualmente en oración con Dios. Estar quietos. Hay tanto sonido. Siempre la música, la tele, los hijos, la computadora, todo que hacer. Y no solamente el sonido, el audio, pero el sonido en el cerebro. Siempre la lista de lo que hacer. Y los miedos y las angustias. Pero Dios está diciendo, estad quietos, tranquilos. Cierra la puerta a todo el mundo afuera. Yo solo con Dios. Está quietos. Dice, sabe. O sí, yo sé, Dios es Dios. Pero yo sé de verdad, del profundo de mi ser, que Dios es Dios. Permite que esa verdad penetra cada fibra de nuestro ser. Saber eso, conózcalo profundamente y que yo soy Dios. Nota que dice yo soy Dios. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Dios dice yo soy. No solamente la salmista diciendo Él es Dios. Dios, el Dios del universo, el creador, está hablando a nosotros personalmente. Yo, escúchame. Ponga tus ojos en mí. Yo estoy hablando. Yo soy Dios. No dice, fui Dios, pero ahora tiene que manipular las cosas para tu bien. No, Dios dice, yo soy.
en tu situación presente. Soy el Dios del universo ahora, en ese momento, y yo seré para siempre. Yo soy quien yo soy. El autosuficiente creador. Yo soy Dios. Y esta palabra explota con significancia. Porque no hay nadie como Él en todo el universo. Hay un solo Dios. El Dios, el Dios. Tan fácilmente decimos, Dios mío, como la palabra de Dios no tiene significancia, pero Él es Dios, encima de todos los reyes, en todos los poderes, en todas las plagas. Dios es Dios. Como el Salmo dice que si la tierra tiembla, si las montañas sean destruidas, Dios es Dios. Él es nuestra fortaleza, nuestro refugio. Y este versículo termina diciendo que este Dios será glorificado entre las naciones. Será glorificado en toda la tierra. Este versículo habla a nosotros. Dios es Dios y no somos. Y estas son buenas noticias. No tenemos que tratar de pretender que estamos en control, que lo sabemos qué hacer. Dios sabe. Dios está en control. Y él solamente, su único mandamiento en este salmo es estar quietos y saber en el profundo del ser que Dios es Dios. Hay un tesoro infinito en cada versículo de la Biblia. Y cuando lentamente meditamos, vamos a escondrir tesoro más rico que podemos imaginar. Entonces, tarea por nosotros. No solamente tarea por esta semana, pero una disciplina espiritual que como iglesia queremos hacer. Primero es diariamente leer por lo menos un capítulo de la Biblia. Comer y alimentar el alma con la palabra. Leer un capítulo individualmente y leerlo también como familia. Mi recomendación es leerlo en la mañana personalmente y leerlo juntos como familia por la tarde. Y yo sé que por todos ese horario no funciona, pero creo que teniendo, lo más importante es teniendo un tiempo determinado, programado para cumplirlo y no permitir otras cosas de distraerte de eso, leer la palabra. Y en ese tiempo, no solamente ser oidores, pero hacedores. Leyéndolo con las preguntas en mente, ¿qué enseña eso de quién es Dios y cómo debo vivir diferentemente en la luz de quién es Dios? También tenemos esas Biblias de estudio con las preguntas al fin de cada capítulo. Leen esas preguntas y discuten como familia. Ayuda en entendimiento y estudio. Leer. Segundo, meditar individualmente en un pasaje, en un versículo cada día. No tiene que ser diferente que el pasaje que está estudiando. Creo debe ser de la misma pasaje o el mismo salmo que estamos leyendo. Escoge un versículo o parte de un versículo y medita en su palabra. Palabra por palabra, considera su significancia en oración a Dios y pídele que Él permítele de entrar y profundizar en nuestro ser. Y finalmente, como estamos haciendo, memorizamos un versículo, dos versículos cada semana para que seamos armados en la lucha. Y en adición a lo que estamos memorizando como iglesia, recomiendo haciendo una evaluación de áreas de tentación o debilidad en tu vida y busca por un versículo que habla de ese área de tentación y memoriza eso. Es la avaricia o las lujurias o el orgullo o sea lo que sea. Y sea preparado por cuando el enemigo la ataca. Oramos, hermanos.
Gracias, nuestro Salvador Jesucristo, que tú eres el Verbo, que tú eres la palabra encarnada de Dios. Y gracias que en ti podemos ver la revelación de la gloria del Dios Trino. Gracias, oh Señor Jesucristo, por quien eres. Y gracias, oh Señor, por darnos tu santa palabra. Pedimos perdón, oh Señor, por no siendo tan fiel como debemos en leerlo, en meditarlo, en memorizarlo, en estudiarlo, en aplicarlo. Pero gracias, Señor, que tú eres fiel, que has sido fiel al punto de muerte en la cruz por toda nuestra desobediencia. Y tú has muerto y resucitado para comprar nuestro perdón, nuestra salvación eterna. Y, oh Señor, gracias que tú nos has dado tu Espíritu Santo para darnos sed por tu palabra. Llénanos, oh Señor, con más sed de ti, más sed de tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, de arrepentirnos del pecado que nos separa de ti. Y ayúdanos, oh Señor, de ser más disciplinados en leer tu palabra diariamente, memorizarlo, meditarlo y estudiarlo. Ayúdanos, oh Señor, de crecer como bebés que desean la leche pura de tu palabra